Ya. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Les saluda la doctora Carmen Bardales. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante importante, eh, bastante frecuente. Después de la diabetes, la patología tiroidea es una de las patologías que tiene mayor incidencia en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a hablar específicamente de la patología relacionada a una hiposecreción en relación a las hormonas tiroideas y una alteración en la hipersecreción en relación a las hormonas tiroideas, ¿no? Por lo tanto, vamos a definir eh, cuáles son las dos grandes patologías más frecuentes de esta glándula importante. Vamos a empezar en relación a la patología hipotiroidea. Los pacientes que cursan con hipotiroidismo lo vamos a definir como una entidad, un estado clínico que está determinado básicamente por el déficit tanto en lo que es la producción y sobre todo en la acción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, esto va a conllevar a una disminución del efecto de estas hormonas a nivel de los diferentes tejidos en los cuales ejerce su mecanismo de acción. Y por ende va a llevar a un enlentecimiento de todos los procesos metabólicos en los diferentes órganos en los cuales tiene diferentes receptores esta glándula tiroidea. Entonces, vamos a definir diferentes términos en relación a la patología del hipotiroidismo, en relación al tiempo, en relación al nivel de afectación y en relación a la severidad. En relación al tiempo puede ser, de acuerdo a la forma de presentación, puede ser un hipotiroidismo congénito o adquirido, en el cual se da durante el transcurrir del tiempo de los años. Según el nivel, puede ser primario, puede ser secundario o terciario, que viene a estar afectado en otro nivel. Severidad va a depender de la forma de presentación clínica de esta patología, ¿no? Puede ser un hipertiroidismo primario con clínica florida o un hipotiroidismo primario con clínica florida o un hipotiroidismo oligosintomático subclínico, ¿no? Dentro de la severidad del cuadro de hipotiroidismo vamos a tener, dependiendo del compromiso de la afectación de la hipofunción de estas hormonas en diferentes órganos, vamos a tener grados de severidad. Dentro de esos grados de severidad vamos a tener al cretinismo, que es un grado extremo de hipotiroidismo, cretinismo que cursa generalmente con mixedema, o en otros estados patológicos en el cual se puede haber afectado la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas por otras patologías, como por ejemplo se va a poder observar en un paciente con un síndrome de eutiroideo enfermo, ¿no? En el cual es un paciente crónico postrado con otras patologías en las cuales tiene alteración de las hormonas tiroideas, que lo vamos a definir más adelante. Entonces, para hablar de patología tiroidea, es importante mencionar el eje hipotálamo-hipófisis y su órgano blanco, órgano diana, que es la glándula tiroidea. Tenemos acá en el hipotálamo una hormona reguladora o una hormona liberadora de tirotropina, la cual va a ejercer mecanismos de estimulación a la adenohipófisis básicamente, a la hormona estimulante de la tiroides, y esta en el hipotálamo básicamente vamos a tener dos núcleos importantes, ¿no? ¿Cuáles son? El núcleo supraóptico y paraventricular, las cuales tienen conexiones nerviosas en relación a la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, este estímulo de estas hormonas a la adenohipófisis va a condicionar una secreción de las hormonas tiroideas. Básicamente el efecto viene dado a la hormona estimulante de la tiroides. Y esta tiene un estímulo positivo básicamente en la glándula tiroidea, ¿no? La cual va a estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas que van a ir al torrente circulatorio. Estas hormonas tiroideas, tanto la hormona T4 como la T3, la triodotironina y la tiroxina,
en torrente circulatorio sufren una serie de reacciones enzimáticas, ¿no? Es así que la hormona T4 se transforma en T3 y la hormona T3 es la hormona activa, pero tiene un tiempo de vida media mucho más corto en relación a la hormona T4, ¿no? En relación a 3 días, y la hormona, la T4, la tiroxina, en promedio básicamente unos 7 días. Entonces, ¿por qué es importante estos estímulos, ejes de regulación de las hormonas tiroideas? Es importante debido a que la TSH es una hormona glucoproteica, se produce básicamente en las células tirotropas de la adenohipófisis, y que además de producir todos estos estímulos en diferentes niveles, va a cumplir también diferentes funciones, ¿no? Dentro de las funciones tenemos la captación de yoduro, ¿no? Ustedes saben, para la secreción y síntesis de hormonas tiroideas necesitamos de un componente básico que es el yodo. El yodo en la dieta tiene que oxidarse para convertirse en yodo oxidado y que pueda generar todos los mecanismos que conlleven a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Entonces la TSH justamente participa en este complejo enzimático en relación a la captación de yoduro, en relación a la síntesis de la tiroglobulina, que es una hormona importante en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, y también participa en los procesos de yodación y acoplamiento que se dan en el coloide de la célula tiroidea. Pero, ¿qué pasa cuando hay una estimulación crónica de esta hormona estimulante de la tiroides? Esta estimulación crónica va a ocasionar fenómenos de hiperplasia, fenómenos de agrandamiento y fenómenos de bocio en la glándula tiroidea, ¿no? Es así que la estimulación crónica de estas hormonas van a generar este tipo de alteraciones anatómicas y en algunos con repercusión en las hormonas tiroideas. Pero aparte de todos estos estímulos que vienen a nivel del sistema nervioso central, a nivel básicamente del hipotálamo en relación a hipófisis y el órgano diana, también hay factores superiores o factores hipotalámicos que tienen un efecto inhibitorio que está en relación a las hormonas tiroideas. Tenemos, por ejemplo, la dopamina, tiene un efecto inhibitorio a nivel de las hormonas tiroideas, la noradrenalina, la serotonina, la somatostatina y los glucocorticoides, ¿no? Pero este efecto inhibitorio es en menor medida en relación a los estímulos que sufre la glándula tiroidea de manera directa en relación a las hormonas liberadoras del hipotálamo, hipófisis y la glándula tiroidea, ¿no? El estímulo de retroalimentación negativa que tienen las hormonas tiroideas del torrente circulatorio en relación a la hormona liberadora de tirotropina es mucho más fuerte en relación a estos factores inhibitorios del hipotálamo, ¿no? Pero es importante mencionarlos para tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con supresión de las hormonas tiroideas, dentro de ellas tenemos la TSH, vamos a tener que investigar cuáles son las causas, los factores que están condicionando esta supresión o esta inhibición. Para eso es importante revisar todos estos factores que van a tener cierto mecanismo de inhibición, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes de un paciente es importante preguntar el consumo de ciertos medicamentos que pueden estar condicionando estos efectos en las hormonas tiroideas. Pero, ¿por qué es importante mencionar la patología tiroidea en relación al hipotiroidismo? Tiene una prevalencia en relación a la forma de presentación del hipotiroidismo, ¿no? Es así que, por ejemplo, podemos ver acá en este cuadro el hipotiroidismo en sí primario tiene una prevalencia de 0.3% y sobre todo es mucho más frecuente en personas más de 60 años de edad en las cuales hay una disfunción tiroidea con mayor frecuencia, un 2%, ¿no? En relación al hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo subclínico, vemos que es mucho más frecuente y sobre todo incrementa conforme pasan los años. Es así que en personas mayores de 60 años generalmente tiene mayor riesgo de encontrar un hipotiroidismo subclínico. Si nosotros comparamos la patología hipotiroidismo con hipertiroidismo en relación a la prevalencia,
vamos a ver que el hipertiroidismo es mucho menos frecuente en relación al hipotiroidismo, ¿no? Y el hipertiroidismo subclínico también es menos frecuente si nosotros comparamos con el hipotiroidismo subclínico, que es muchísimo más frecuente. Existe una predisposición en relación al género, es así que es mucho más frecuente en mujeres que en varones en una relación de 3:1. ¿No? Entonces las mujeres tienen mayor riesgo de presentar patología de hipotiroidismo en relación a los varones. Acá podemos ver la prevalencia de hipotiroidismo, como podemos ver acá, diferentes estudios en los cuales hemos mencionado que el hipotiroidismo subclínico es mucho más frecuente y acá está en relación a los valores de la TSH. ¿No? Entonces, el hipotiroidismo central en relación o en comparación con el hipotiroidismo primario o subclínico es mucho menos frecuente, en una incidencia de 1 sobre 1000 pacientes hipotiroideos y tiene una prevalencia, o sea, casos nuevos estimados, más o menos de 1 sobre 20.000 a 1 sobre 80.000, esto en relación a la población en general, ¿no? Entonces, el hipotiroidismo central es una condición bastante rara e infrecuente en relación a las otras formas de presentación del hipotiroidismo. En relación a la epidemiología, para hablar un poquito de la progresión de esta enfermedad, cuando tenemos pacientes con oligosintomáticos, con poca sintomatología y con alteración del perfil tiroideo, en algunos pacientes, al hacer seguimiento, vamos a ver que permanecen estables, por decir así, los valores de las hormonas tiroideas y en caso no se decide el tratamiento porque está estandarizado, en caso se tratara de hipotiroidismo subclínico, vamos a ver que puede estar influenciado por diferentes factores, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, hay pacientes que tienen alteración de las hormonas tiroideas relacionadas no a un hipotiroidismo primario, sino a hipotiroidismo subclínico y en contexto de este paciente tienen problemas de obesidad. Si nosotros decidimos hacer un seguimiento y no cumple los criterios para un tratamiento de inicio, entonces los pacientes probablemente pueden mantener esos valores estables de las hormonas o pueden normalizarse, ¿no? Por eso es importante hacer seguimiento y control en estos pacientes. Es así que hay otros pacientes que recuperan espontáneamente los valores normales, ¿no? Son oligosintomáticos y en cambio otros sí pueden desarrollar hipotiroidismo primario, ¿no? En una tasa de progresión clínica más o menos de 5% al año, ¿no? Pero esto está asociado generalmente a el dosaje de anticuerpos, sobre todo los anticuerpos antitiroperoxidasa, que son los indicadores que nos pueden hacer decidir si es que un paciente en el tiempo, según el seguimiento, si son positivos, en un porcentaje podrían requerir medicación y o tratamiento crónico, ¿no? A diferencia de los pacientes que presentan anticuerpos antitiroperoxidasa negativos, que son pacientes que podrían no requerir o no haber una conversión al hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo franco que requiera tratamiento crónico o de por vida, ¿no? Entonces, es importante en relación al seguimiento de estos pacientes los anticuerpos, los cuales nos va a poder hacer decidir en qué contexto el paciente se encuentra y qué pacientes sí serían candidatos a un tratamiento o no. Hay situaciones especiales en las que lo vamos a mencionar, en la cual sí vamos a decidir de inicio el tratamiento dependiendo el tipo de paciente. Ahora, existe una población especial de riesgo en las cuales tienen mayor predisposición a desarrollar esta patología tiroidea. Por ejemplo, las mujeres en edad fértil y las posparto, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea autoinmune, equivale a decir los pacientes que pueden tener tiroiditis de Hashimoto o otro problema en el cual esté condicionando una alteración en la glándula tiroidea. Antecedentes patológicos de irradiación de la cirugía o cirugías de cabeza y cuello, los cuales hayan requerido este tipo de tratamiento, también se ve afectado en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Pacientes en las cuales se está evaluando y se encuentra un antecedente de un bocio difuso
es importantísimo evaluar y estudiar las hormonas tiroideas para ver si es que hay afectación o no en cuanto a la función de estas. Antecedentes patológicos o antecedentes de enfermedades autoinmunes o enfermedades como la enfermedad, tanto como hemos dicho, la enfermedad de tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves-Bachelot, o pacientes que cursen con otras entidades clínicas patológicas como la tiroiditis de Kervain o tiroiditis silente, que más adelante lo vamos a mencionar. Entonces, como podemos ver, existe una población de riesgo, la cual es más susceptible de desarrollar patología tiroidea, ¿no? En relación a la población especial de riesgo, tenemos a otro grupo de patologías que están relacionadas a procesos autoinmunes. Dentro de estos procesos autoinmunes, cabe recalcar que puede clasificarse en dos grupos importantes, como son la patología endocrina autoinmune o patología no endocrina. Dentro de esta tenemos a los pacientes diabéticos tipo 1, ¿no? Como ustedes saben, la diabetes tipo 1 tiene un gran componente fisiopatológico, genético, con alteraciones en diferentes niveles y tiene un componente autoinmune de fondo. Entonces son pacientes en los cuales también puede coexistir la afectación de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Los pacientes que cursan con insuficiencia adrenal primaria o enfermedad de Addison, en la cual también son pacientes que tienen la presencia de anticuerpos antiadrenales positivos y tienen de fondo un componente autoinmune. Entonces son pacientes que también podrían tener riesgo de tener patología tiroidea y es importante evaluar y estudiar en este grupo de personas. Así como también los pacientes que cursan con falla ovárica prematura, ¿no? Pacientes de menos de 35 años de edad en las cuales cursan con esta entidad. Pero también existe patología no endocrina que puede estar relacionada con hipotiroidismo, ¿no? Dentro de estas patologías es importante también evaluar la función tiroidea a los pacientes que cursan con enfermedad celíaca, pacientes que cursan con problemas de piel como vitiligo, pacientes que cursan con anemia perniciosa, síndromes reumatológicos como el síndrome de Sjögren o la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos este tipo de patologías es importante recordar que tenemos que evaluar la función tiroidea para descartar hipotiroidismo o algún problema de tiroiditis autoinmune que esté condicionando la afectación de esta glándula. Otro grupo importante a mencionar es los pacientes que cursan con síndrome de Down o las pacientes que cursan con síndrome de Turner, ¿no? Estas dos entidades también son muy importantes, ¿no? Debido a que la función tiroidea se ve afectada con bastante frecuencia en estas dos patologías que estamos mencionando, ¿no? Por lo tanto, estamos obligados a investigar, a evaluar en qué situación se encuentra la función tiroidea. Dentro de la clasificación etiológica vamos a mencionar el hipotiroidismo primario debido a que hay una falla tiroidea en sí. El hipotiroidismo secundario puede haber una falla hipofisiaria y esta puede estar asociada a hipopituitarismo, ¿no? Quiere decir a la afectación de dos o más hormonas de la adenohipófisis que condicionan una hiposecreción de estas y por lo tanto hipopituitarismo. O hipotiroidismo terciario, en la cual la falla es mucho más arriba, es a nivel del hipotálamo. Y o un hipotiroidismo por resistencia periférica a la hormona tiroidea, ¿no? La resistencia a la hormona periférica, la hormona tiroidea, generalmente se ve en pacientes en las cuales hay afectación a nivel de los receptores de las hormonas tiroideas y por lo tanto no hay una respuesta clínica favorable en relación al tratamiento luego de un seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Pero ¿cuál es la causa más frecuente de hipotiroidismo en un paciente adulto, ¿no? La causa más frecuente es la tiroiditis crónica autoinmune, seguida por un hipotiroidismo post-ablactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes
que cursan con alguna patología tumoral, cancerígena, que han recibido tratamiento quirúrgico por esta patología. Posteriormente a ello, los pacientes van a recibir terapia con yodo y esto puede condicionar una afectación severa en relación a la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Por lo tanto, el paciente va a requerir la suplementación de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces tenemos ahí las dos causas más frecuentes de hipotiroidismo, pero las de etiología autoinmune definitivamente son una de las principales causas de esta enfermedad. En relación a la etiología, como hemos dicho, si es hipotiroidismo primario, generalmente la etiología autoinmune es la más frecuente. Tenemos en la enfermedad la tiroiditis de Hashimoto, la iatrogénica debido a un tratamiento ablativo por yodo radioactivo o la deficiencia de yodo, la deprivación de yodo, ¿no? La cual genera un tipo de hipotiroidismo relacionado a bocio. Pero la deficiencia de yodo últimamente dentro de las causas ya no se está observando últimamente debido a que ahora en la actualidad tenemos el acceso a la sal yodada en todos los territorios de nuestro país y por lo tanto ya no hay deficiencia de este ion que puede estar condicionando este tipo de alteración, ¿no? Dentro de la etiología de un hipotiroidismo primario también es importante mencionar que hay medicamentos, fármacos que pueden condicionar alteración en la función de la glándula tiroidea. Dentro de eso tenemos a la amiodarona, los medios de contraste, medicamentos como el litio y la estabudina, que también pueden alterar tanto la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Dentro de las enfermedades infiltrativas, vamos a mencionar diferentes de ellas en las cuales se están condicionando también una alteración en lo que es la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Tenemos a la amiloidosis, sarcoidosis, que son enfermedades infiltrativas, hemocromatosis, esclerodermia o un tipo de tiroiditis característica, una tiroiditis de Riedel, ¿no? Que condicionan también una afectación en lo que es la hiposecreción de las hormonas tiroideas. Para hablar de una entidad conocida como hipotiroidismo transitorio, vamos a ver que hay diferentes formas de presentación de la patología tiroidea. Tenemos la tiroiditis silente subaguda, en la cual se da en relación a la suspensión de hormona tiroidea, pacientes que han estado en tratamiento y suspenden bruscamente la hormona tiroidea, entonces como hay una hiposecreción de estas, por lo tanto el paciente va a cursar con un hipotiroidismo, ¿no? Y post terapia con yodo 131 o tiroidectomía o en pacientes con enfermedad de Graves-Base en las cuales hayan requerido tratamiento de hiperfunción con yodo 131. La mayoría de estos pacientes generalmente van a la terapia hormonal posterior a la terapia con yodo por la deprivación casi absoluta en la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. En relación a las diferentes formas de tiroiditis que también podrían condicionar problemas de hiposecreción de la glándula tiroidea, tenemos dos grandes grupos para poder diferenciar, ¿no? Tenemos las tiroiditis dolorosas y las tiroiditis no dolorosas. Dentro de la tiroiditis dolorosas tenemos dos grupos importantes, que es la tiroiditis subaguda y la tiroiditis aguda. Y dentro de la tiroiditis no dolorosa tenemos diferentes entidades como la tiroiditis de Hashimoto, la posparto, la esporádica indolora o la tiroiditis de Riedel. Todas ellas tienen ciertas características clínicas, bioquímicas, que van a poder diferenciar una de la otra, ¿no? Lo que sí podemos mencionar dentro del grupo grande de las tiroiditis dolorosas, cuál es la diferencia entre una tiroiditis subaguda y una tiroiditis aguda, ¿no? La tiroiditis aguda generalmente se presenta con un proceso inflamatorio, con signos y síntomas de inflamación, dolor, calor, rubor y hasta tumoración, ¿no? Por lo tanto, es una tiroiditis de etiología infecciosa, piógena y que muchas de las veces puede llegar incluso a supurar, ¿no?
En relación a la tiroiditis subaguda, es una tiroiditis de Kervain granulomatosa, no está en relación con estas características. Ambas tiroiditis son bastante infrecuentes, muy raras. La forma de presentación o la edad de inicio de presentación son en gente joven, relativamente joven, la tiroiditis aguda, en personas o en niños y adultos jóvenes de 20 a 40 años, y la tiroiditis subaguda puede ser entre jóvenes entre 20 y adultos de 60 años, con un pico de incidencia de 30 a 50 años, ¿no? En relación a varones y mujeres, la tiroiditis subaguda o de Kervain granulomatosa es más frecuente en mujeres que en varones, a diferencia de la tiroiditis aguda, que puede ser tanto en mujeres como en varones en la misma proporción. ¿Cuál es la causa? La causa de estas dos entidades de tiroiditis dolorosa, la subaguda es una etiología viral y la aguda generalmente son gérmenes patógenos, piógenos o estafilococo piógenes o estafilococo aureus, que puede condicionar esta condición clínica del paciente, que incluso puede ser una emergencia médica, que puede condicionar incluso el riesgo, peligro de muerte por la zona en la que está expuesta el proceso infeccioso inflamatorio. En relación a la anatomía patológica, para diferenciar estas dos, tenemos a las tiroiditis subagudas. En las láminas de patología se va a poder observar las células gigantes granuladas, y en la aguda definitivamente células inflamatorias que condicionan el absceso. ¿Cómo está la función tiroidea en estas dos entidades en relación a la tiroiditis dolorosa? La función tiroidea puede estar normal, ligeramente con un hipotiroidismo o un hipertiroidismo subclínico que no amerita medicación en relación a esta disfunción hormonal. Y en la tiroiditis aguda, generalmente los pacientes no tienen afectación de la función tiroidea. Las hormonas tiroideas están normales. En relación a los anticuerpos antitiroperoxidasa, como son patologías de etiología infecciosa, ¿no?, ya sea bacteriana o viral, normalmente no es de ayuda la presencia de los anticuerpos. Si nosotros hacemos un examen de medicina nuclear, que es captación con yodo 131, normalmente las tiroiditis agudas no va a haber ningún cambio. No nos sirve o no nos ayuda mucho el tema del examen de una gamografía con yodo 131 tendencio 99. En las dos generalmente está normal. Ahora, si nosotros hablamos de las tiroiditis no dolorosas, vamos a tener que, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto es una tiroiditis linfocítica crónica de etiología autoinmune. La posparto es también linfocítica silente, la esporádica es silente, y la de Riedel, a diferencia de las demás tiroiditis no dolorosa, se caracteriza porque es fibrosante, crónica, la tiroides está aumentada de consistencia, tamaño, ¿no? La frecuencia en todas ellas, como hemos dicho, es mucho más frecuente la tiroiditis de Hashimoto en la mayoría de los pacientes con patología del hipotiroidismo. Las demás formas de tiroiditis son bastante raras, infrecuentes. La edad de inicio es generalmente en personas jóvenes de mediana edad, sobre todo en mujeres, en la mayoría de ellas, como podemos ver, a diferencia de la de Riedel, que es la tiroiditis fibrosante crónica, que es en personas de más de 30 a 60 años de edad, ¿no?, en personas más adultas. Si hablamos de la relación de varón-mujer, vamos a ver que la tiroiditis de Hashimoto es muchísimo más frecuente en mujeres que en varones, en relación a las demás otras formas de tiroiditis. La causa, se habla de una etiología autoinmune, tanto en la tiroiditis de Hashimoto esporádica como posparto, y la tiroiditis de Riedel o fibrosante crónica, generalmente su causa no es conocida, ¿no? En relación a la anatomía patológica, nosotros vamos a poder observar en una tiroiditis de Hashimoto, al hacer nosotros una biopsia, un extendido de lámina periférica, vamos a ver que va a presentar un infiltrado linfocítico y ciertos tractos fibrosos. En la posparto también hay un infiltrado linfocítico, al igual que en la tiroiditis esporádica indolora. En cambio, en la tiroiditis de Riedel, vamos a poder observar que hay tractos fibrosos y que hay condensación del tejido tiroideo.
En la función tiroidea, muchas de las veces pueden cursar con leve alteración de las hormonas tiroideas, condicionando un hipotiroidismo subclínico o un hipertiroidismo subclínico que muchas de las veces no requiere medicación. A diferencia de la tiroiditis de Riedel, que es generalmente esta tiroides fibrosa, crónica, generalmente no tiene ningún impacto en la función de las hormonas tiroideas. Y los anticuerpos, como hemos visto, la mayoría de las tiroiditis son de etiología autoinmune, por lo tanto, van a estar incrementados. Pero ¿en quiénes más podemos nosotros detectar la presencia de anticuerpos muy positivos en los pacientes con una tiroiditis de Hashimoto, ¿no? Ahora, si nosotros solicitamos un examen de gammagrafía tiroidea con captación de yodo 131 o tecnesio 99, vamos a poder ver que en las diferentes formas de tiroiditis no es de mucha utilidad, ¿no? Hay mínima captación de yodo 131 en la glándula tiroidea, por lo tanto no nos va a ser de mucha ayuda, a diferencia del hipertiroidismo, en las cuales sí tenemos una buena correlación tanto clínica con exámenes de ayuda diagnóstica para poder llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? En cambio, en este tipo de patologías, generalmente la captación con yodo 131, los exámenes de medicina nuclear no son de mucha ayuda. En cuanto al hipotiroidismo secundario, acá vamos a ver que también coexiste con la afectación de la secreción de otras hormonas de la hipófisis. Dentro de estas vamos a tener más de una hormona afectada, por ejemplo, el hipotiroidismo en relación a los receptores de la hormona tiroidea, la TSH, comparte el receptor alfa con la hormona prolactina y estos pueden coexistir debido a la estimulación o la afectación de la síntesis de estas hormonas, ¿no? Es así que si nosotros tenemos un paciente con hiperprolactinemia y con alteración de las hormonas tiroideas con hipotiroidismo, debemos definir y investigar cuáles son los síntomas que el paciente tiene, debido a que tratando la patología y los síntomas que el paciente tiene, vamos a poder corregir también la otra hormona que está alterada debido a que comparten el mismo receptor y pueden estar influenciadas por un mismo estímulo, ¿no? La deficiencia aislada de la hormona de la TSH o enfermedades hipotalámicas que podrían condicionar también una afectación en relación al hipotiroidismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos patología hipotiroidea, es importante evaluar y analizar cuáles son los otros ejes afectados y poder definir, ¿no? ¿Cuáles son los signos y síntomas del hipotiroidismo? En relación a esto, los síntomas son muy variados, la forma de presentación es muy diversa en diferentes pacientes. Muchos de ellos tienen alguna sintomatología clínica predominante, por ejemplo, tienen mucho sueño, cansancio, estreñimiento debido a enlentecimiento del tracto gastrointestinal, tienen caída de cabello, el cabello es delgado, pajizo, hay caída de la cola de las cejas, denominado como signo de madarosis, la piel generalmente es seca, algunos pacientes pueden reportar rash, prurito por la resequedad de la piel, sobre todo en los brazos, en las piernas. Los pacientes cursan con alteración en lo que es la regulación de la temperatura, tienen intolerancia al frío, son pacientes que en verano generalmente tienen demasiado frío. Otra cosa importante en relación al sistema nervioso central es que los pacientes con hipotiroidismo tienen enlentecimiento de los procesos mentales, tienen alteración en la memoria reciente, se olvidan las cosas recientes, pero la memoria remota generalmente está intacta. Los reflejos osteotendinosos también pueden estar disminuidos en la mayoría de estos pacientes, ¿no? Entonces son diversos los síntomas que el paciente va a presentar, ¿no? Pero básicamente los síntomas más importantes son el sueño incrementado, estreñimiento, cansancio, pérdida de la memoria reciente,
la piel seca, caída de cabello, que lo mencionan, caída de cabello en grandes cantidades, las cuales condicionan algunos grados de alopecia en algunos pacientes dependiendo de la severidad de la forma de presentación, ¿no? Y nosotros al evaluar a un paciente con hipotiroidismo también vamos a ver que la piel es un poco fría, áspera, la frecuencia cardíaca en los pacientes está disminuido, pueden cursar con bradicardia, aumento de peso generalmente, y debido también a que los pacientes no hacen actividad física justamente por los síntomas que estamos mencionando, ¿no? Otra cosa importante en relación a las mujeres con hipotiroidismo, pueden cursar con alteraciones del ciclo menstrual, con oligomenorrea, amenorrea, ¿no? Y también problemas de anovulación crónica, ¿no? Que es una también de las causas de infertilidad dentro del estudio de estas patologías. ¿Cuál entonces es la frecuencia de los signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo primario manifiesto? Tienen la piel seca, intolerancia al frío, el reflejo aquiliano está muy lento o retrasado, la piel es áspera, pueden cursar los pacientes con hipotiroidismo con edema sobre todo bipalpebral, edema de las manos, edema de los pies, de los miembros inferiores, la frecuencia cardíaca está disminuida, cursan con bradicardia, poca sudoración, aumento de peso, pueden cursar con parestesias, calambres, hormigueos, la piel generalmente es una piel fría, cursan con estados de constipación, los movimientos son lentos y en algunos también pueden cursar con alteración en el cambio en el timbre de la voz como disfonía, ¿no? Esta es una fotografía para poder ver cuáles son los signos y síntomas de un paciente con hipotiroidismo. Además, cabe recalcar que los pacientes con hipotiroidismo también pueden cursar con algún grado de depresión, ¿no? Este es un pacientito con hipotiroidismo severo, como podemos ver acá en la fotografía central. Es un niñito con cretinismo, que es un grado extremo de hipotiroidismo en el cual cursan con retardo mental severo, cursan con macroglosia, con hernia umbilical, como se puede ver acá, con talla baja y alteraciones en el sistema nervioso central, ¿no? Son niños con retardo mental severo. Entonces pueden cursar también con, como podemos acá ver, edema bipalpebral de un paciente con hipotiroidismo. Como ustedes ven, un paciente con hipotiroidismo tienen una fases un tanto característica, ¿no? Son pacientes cuando ustedes lo observan, lo miran fijamente, van a ver que están medio abotagados, cansados, pálidos, ¿no? También cursan con alopecia, caída de cabello, sobre todo en mujeres. Y la piel seca generalmente, ¿no? Áspera. El paciente también puede cursar con signos clínicos de bocio difuso, ¿no? Como podemos ver acá, una hipertrofia, una hiperplasia de la glándula tiroidea, que puede condicionar también alteraciones en el tono y el timbre de la voz, ¿no? Y cursan con obesidad también, ¿no? Pero ojo que el hipotiroidismo la obesidad o el hipotiroidismo no es la única causa de obesidad, ¿no? La obesidad, como saben, es una patología multifactorial en la cual puede contribuir, sí, el hipotiroidismo a incrementar el aumento de peso en este tipo de pacientes debido a que el metabolismo generalmente se encuentra lento, ¿no? Y algunos otros problemas reumatológicos como síndrome del túnel carpiano, que también puede estar asociado a hipotiroidismo. Ahora, dentro del hipotiroidismo también existen otros fenómenos paraclínicos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un correcto diagnóstico, tratamiento y seguimiento, ¿no? Dentro de esto vamos a tener a pacientes que cursan con algún grado de dislipidemia, ¿no? Ya sea predominio de colesterol o triglicéridos, una hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Pueden cursar con trastornos hidroelectrolíticos como hiponatremia, también pueden cursar con hiperprolactinemia, alteraciones de la homocisteína, que también puede estar incrementada, pueden cursar con anemia, los pacientes con hipotiroidismo cursan con anemia hipocrómica microcítica, y en algunos casos también pueden cursar con
hipoglicemia, ¿no? Alteración en la regulación de la glucosa. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente con sospecha de hipotiroidismo, ¿no? Luego de haber analizado la clínica del paciente, evaluado los signos y los síntomas, luego de haber hecho el examen físico a mi paciente, haber evaluado la glándula tiroidea, haber evaluado la facies del paciente, haber evaluado la piel, haber evaluado las uñas del paciente, el cabello del paciente, si es que hay o no la presencia de edemas y todos los signos clínicos que hemos mencionado, haber medido la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces yo voy a mis exámenes de ayuda diagnóstica. ¿Cuáles son esos exámenes de ayuda diagnóstica? Primordialmente vamos a necesitar las hormonas tiroideas. Dentro de estas tenemos la TSH y la T4. Es un hipotiroidismo primario cuando estamos hablando de una alteración en lo que es la TSH, elevación de la TSH y una disminución de la T4 libre, ¿no? Hablamos de un hipotiroidismo subclínico cuando la TSH está incrementada y los valores de T4 y T3 están dentro de rangos normales, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de referencia para la TSH? Dependiendo de cada laboratorio, van de 0.4 a 4 unidades por mililitro. Y cuando hablamos de un hipotiroidismo central, cuando encontramos valores de TSH por debajo del rango normal y valores de T3 y T4 pueden estar dentro de rangos normales o pueden estar dentro de rango bajo, ¿no? El límite bajo inferior. Entonces, para esto es importante verificar si es que el paciente tiene alguna otra sintomatología clínica y también es importante evaluar otras hormonas de la adenohipófisis y poder verificar si es que hay alguna otra alteración hormonal. Dentro de los diagnósticos, es importante tener en cuenta que hay diferentes medicamentos que también pueden condicionar una alteración en las hormonas tiroideas. Es así que, por ejemplo, los glucocorticoides, ¿no? Equivale a decir prednisona, dexametasona, ya sea en pacientes debido a otras patologías como asma o problemas reumatológicos que requieran este tipo de medicamentos, puede tener un impacto en relación a las hormonas tiroideas. Por ejemplo, los glucocorticoides, la dopamina, la dobutamina, puede causar una supresión de la TSH con valores normales de T3 y de T4, ¿no? La carbamazepina, la fenitoína, en caso el paciente esté tomando estos medicamentos, también puede condicionar una alteración en la supresión de la TSH, pero acá con valores T4 y T3 bajos o en el límite inferior, ¿no? Y dentro de esto vamos a tener a pacientes con otras comorbilidades en las cuales estén afectando la función de las hormonas tiroideas. Es así que, por ejemplo, los pacientes con enfermedad no tiroidea o síndrome del eutiroideo enfermo, ¿no? Va a condicionar un tipo de alteración en relación a la TSH, puede estar TSH disminuida con T3 y T4, con T3 baja, perdón, y con T4 dentro de rangos normales. Estos pacientes, al hacer seguimiento en el tiempo, la evolución de la enfermedad en fase de recuperación, vamos a ver que se incrementa la TSH en parámetros de semanas, ¿no? En una semana o 2 semanas. A diferencia de una patología con hipotiroidismo primario, en el cual los efectos metabólicos generalmente se ven a las 8 semanas de haber iniciado el tratamiento, ¿no? En el síndrome del eutiroideo enfermo, como le estaba mencionando, hay una afectación en lo que es la síntesis y secreción de estas hormonas, ¿no? Estos pacientes generalmente son pacientes crónicos en los cuales tienen periodos de ayuno prolongado, cursan con infecciones severas como sepsis o pacientes que han sido sometidos a un acto quirúrgico complejo, grande, pacientes con antecedentes de miocardio, con pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que cursan con enfermedades autoinmunes, insuficiencia hepática, antecedente de trasplante de médula ósea o cualquier otra enfermedad grave que esté condicionando la postración crónica en estos pacientes. Esto va a condicionar una alteración en lo que son las hormonas tiroideas, como podemos ver acá, ¿no?
Entonces es importante siempre evaluar y verificar si es que el paciente cursa con estas patologías que pueden estar condicionando una alteración de las hormonas tiroideas. ¿En quiénes se debe hacer un descarte de patología tiroidea? ¿No? Como hemos visto, es una patología bastante frecuente en mujeres en edad fértil, por lo tanto, esta es nuestra población de riesgo, es en ella que debemos hacer un dosaje de las hormonas tiroideas. En mujeres más de 50, 60 años de edad, hemos visto que tienen mayor pico de incidencia en este grupo etario. En neonatos, como parte del screening de todos los dosajes que se hace a los pacientes recién nacidos, si tenemos una TSH por encima de 10, es importantísimo verificar y repetir el examen para poder diagnosticar o sospechar en un hipotiroidismo congénito. Anormalidades en la palpación de la glándula tiroidea. Si nosotros examinamos la zona del cuello, la zona anterior del cuello, y encontramos una hipertrofia de la glándula tiroidea, equivale a decir un bocio difuso o un bocio nodular, estamos en la obligación de investigar cómo está el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En mujeres embarazadas es importantísimo debido a que ellas pueden cursar con hipotiroidismo y puede tener una repercusión en el feto. Como hemos visto, hay patologías endocrinas en las cuales tiene bastante relación con patología tiroidea autoinmune, por lo tanto en diabetes mellitus tipo 1 es importantísimo también evaluar la función tiroidea. En antecedentes patológicos o familiares de enfermedades tiroideas, tanto en primer y segundo grado, de familiares de primer y segundo grado, o en pacientes que también cursan con una alteración cardiovascular como fibrilación auricular, también es importante evaluar la función de la glándula tiroidea. Este es un algoritmo diagnóstico para poder nosotros definir si es que estamos ante la presencia de un paciente con sospecha de hipotiroidismo, ¿no? Es importante de inicio la clínica del paciente, los signos y los síntomas sugestivos de hipotiroidismo y posteriormente a la clínica, la evaluación clínica, vamos a los exámenes de laboratorio, ¿no? De inicio es importante medir la TSH y ver si es que está elevada o está normal, ¿no? Si es que tenemos la TSH elevada, vamos a medir la T4 libre, la fracción libre. Si está normal la T4 libre y tenemos una TSH elevada, estamos hablando de un hipotiroidismo subclínico. El hipotiroidismo subclínico queremos ir más a fondo y estamos en el contexto de una paciente con factor de riesgo, vamos a solicitar los anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos antitiroperoxidasa. Si están realmente negativos, entonces es un paciente en el cual no hay patología tiroidea franca y tenemos que hacer un seguimiento anual. ¿Qué pasa si la T4 libre está baja y tenemos la TSH alta? Estamos ante la presencia de un hipotiroidismo primario. Ante la presencia de un hipotiroidismo primario, siempre es importante evaluar cuál es la causa de esta patología. Entonces, es importante acá evaluar los anticuerpos antitiroperoxidasa y poder definir cuál es la etiología del hipotiroidismo primario. Si los anticuerpos salen positivos, estamos ante la presencia de un hipotiroidismo de etiología autoinmune, una probable tiroiditis de Hashimoto, la cual requiere tratamiento o con la hormona tiroidea. Si estamos ante la presencia de los anticuerpos negativos, ¿no? El anticuerpo tiroperoxidasa me sale negativo, entonces hay que buscar cuáles son las otras causas de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, si la TSH me sale normal y tenemos sospecha de compromiso hipoficiario, hay que medir siempre la T4 libre. Si la T4 libre está normal, bueno, ya no hay más estudios porque la función tiroidea está adecuada. Pero si está baja, es importante ver cuáles son las causas que están condicionando esta alteración, ¿no? Descartar el uso de medicamentos, drogas, fármacos que pueden estar afectando la función tiroidea y o ver el contexto del paciente. De repente es un paciente con una comorbilidad crónica, postrado en UCI, en emergencia, que está condicionando una movilización de las hormonas tiroideas, pero también es importante descartar y evaluar la función de la hipófisis, ¿no? Cuando nosotros no tenemos una causa definida y tenemos compromiso clínica del paciente, es importante también evaluar las demás hormonas de la hipófisis que también pueden estar afectadas.
Ahora, la hormona TSH en esta diapositiva es importante en un grupo especial, ¿no? Un grupo especial de riesgo que son las pacientes gestantes, ¿no? ¿Por qué es importante esta diapositiva que he puesto acá? Es importante porque las pacientes en edad reproductiva y pacientes gestantes, otros son los parámetros de manejo para la patología tiroidea, ¿no? Es así que las diferentes guías recomiendan que las pacientes en el primer trimestre del embarazo deberían estar con valores de TSH de 2.0 a 2.5. En el segundo trimestre, idealmente, en la TSH en 3 y en el tercer trimestre de 3.5, ¿no? Esto debido a que, sobre todo en el primer trimestre, la glándula tiroidea fetal todavía a las 10 o 12 semanas tiene una función propia en la secreción, síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. Es por eso que las pacientes que cursan con un hipotiroidismo subclínico durante la gestación requieren de medicación para poder suplementar esta deficiencia de hormonas tiroideas que podría tener el feto y poder cumplir con todos los procesos metabólicos de esta hormona. En relación al tratamiento del hipotiroidismo, vamos a ver que hay beneficios y riesgos en relación a la hormona tiroidea. No existe una mejoría de síntomas siempre y cuando decidamos nosotros iniciar un tratamiento cuando los valores de la TSH se encuentran entre 5 y menor de 10, ¿no? El consenso para inicio de un hipotiroidismo subclínico es que el paciente tiene que tener valores de TSH por encima de 10 para poder iniciar tratamiento, y el tratamiento generalmente es crónico. Cuando tenemos este tipo de pacientes con valores de TSH que están por debajo de los rangos establecidos, por lo tanto va a haber un pobre efecto benéfico en el control del perfil lipídico. El riesgo de progresión de TSH a valores menores es mínimo, y por eso es importante poder definir bien qué tipo de pacientes son candidatos a tratamiento hormonal y poder definir qué tipo de hipotiroidismo se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos tratamientos en los cuales no se haya concretado, no se haya establecido bien los límites de la TSH y se inicia un tratamiento, el paciente puede condicionar una supresión de la TSH debido al uso excesivo de la hormona tiroidea, ¿no? Esto puede condicionar un hipertiroidismo subclínico, los cuales aumenta el riesgo de fibrilación auricular en caso los pacientes tengan problemas cardiovasculares, aumenta la pérdida de la densidad mineral ósea y aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, ¿no? Por eso es importante definir bien y llegar a un diagnóstico. Si se trata de un hipotiroidismo primario, definitivamente hay una falta en la secreción de las hormonas tiroideas. Si se trata de un hipotiroidismo subclínico, hay que definir el valor de la TSH y ver la clínica del paciente para evitar este tipo de problemas o complicaciones que podría tener nuestro paciente. Entonces, dentro de las causas más importantes de hipotiroidismo, hemos mencionado la tiroiditis de Hashimoto. Se da sobre todo en mujeres de mediana edad, de los 20 a 35, 40 años de edad. Es 7 a 8 veces más común en mujeres de este grupo etario. Hay una clara predisposición genética, la presencia de anticuerpos positivos generalmente. La mayoría de los pacientes van a migrar a hipotiroidismo primario al año, franco primario al año. Esto está asociado también a enfermedades autoinmunes, que es importante y preciso correlacionar con la presencia de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en la tiroiditis de Hashimoto hemos hablado de los anticuerpos antimicrosomales o antitiroperoxidasa, TPO, que se encuentran positivos en la mayoría de los pacientes con sospecha de tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos antitiroglobulina y antirreceptores de TSH, ¿no? Dentro de estos tenemos los bloqueantes del efecto de la TSH sobre este mensajero, que es el AMP cíclico, y bloqueantes del estímulo tiroideo. Entonces, dependiendo de la estimulación de estos receptores, vamos a tener la respuesta de la patología en sí. Otro de los casos en relación a las complicaciones del
hipotiroidismo, tenemos acá al coma mixedematoso. A ver, un segundito, por favor. Uy, me asustaste. Entonces, una de las complicaciones crónicas, una de las complicaciones del hipotiroidismo, tenemos al coma mixedematoso, el cual es una emergencia médica que predispone a riesgo alto de mortalidad en la mayoría de los pacientes. Es una forma de hipotiroidismo extremo en la cual hay un compromiso del estado mental severo. La mortalidad es muy alta en relación a los pacientes, los cuales requieren ingresar a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen factores de mal pronóstico, como por ejemplo, hay una disregulación en la temperatura corporal, cursan con hipotermia, con temperaturas menores de 35 grados centígrados, cursan con una bradicardia severa, en las cuales se registran frecuencia cardíaca menos de 40. La edad de estos pacientes es avanzada, son adultos mayores con diferentes comorbilidades de fondo, y también van a cursar con hipotensión, ¿no? Presiones sobre todo por debajo de los rangos normales, menos de 90-60. Entonces, todos estos factores de mal pronóstico, el paciente van a condicionar mayor riesgo de mortalidad en los pacientes con hipotiroidismo severo o extremo, ¿no? Muchas de las veces se puede encontrar, los pacientes pueden no haber sido diagnosticados de hipotiroidismo y pueden estar con esta complicación con esta complicación severa, por decirlo así, ¿no? Y muchos de ellos pueden no haber tenido el diagnóstico de hipotiroidismo. Por eso es importante evaluar, investigar y hacer una buena anamnesis para poder diagnosticar. En relación al coma mixedematoso, es importante buscar cuál es la causa que está condicionando la descompensación, ¿no? Normalmente las infecciones son uno de los factores gatillantes en esta enfermedad. La enfermedad cardiopulmonar también es un factor de riesgo y cursan también con alteraciones hidroelectrolíticas, ¿no? Entonces son pacientes adultos mayores con comorbilidades en las cuales van a tener una complicación severa del hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento, como es una complicación que puede generar riesgo o aumenta la mortalidad en estos pacientes, el tratamiento es la hormona tiroidea. Entonces, pero es importante iniciar el tratamiento con hormona tiroidea a dosis altas. Generalmente la indicación es en bolo endovenoso, 300 microgramos, pero normalmente no tenemos hormona tiroidea en presentaciones endovenosas, por lo tanto, el tratamiento se da en tabletas, que es lo que sí tenemos en nuestro medio, es de 100 a 200 microgramos al día. Si el paciente está severamente comprometido con trastorno del sensorio, por sonda nasogástrica hasta que tolere posteriormente la vía oral, ¿no? Y se va suplementando con hormona tiroidea. Antes de iniciar el tratamiento con hormona tiroidea es importante indicar hidrocortisona, debido a que el paciente a una dosis de estrés, que es 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, para evitar los problemas de insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Debido a que los pacientes también pueden producir este tipo de complicación. Pero también es importante el control oportuno de las comorbilidades, ¿no? Si es una paciente diabética, hipertensa, entonces también son factores que pueden agravar más el cuadro de coma mixedematoso, y entonces es importante controlar este tipo de patologías. Tratamiento con la hormona tiroidea, la levotiroxina. La levotiroxina tiene mecanismos en realidad de desviación continua, produciendo cantidades de T3
bajo control fisiológico, ¿no? Como hemos dicho, la hormona tiroidea de la tiroxina y la triotironina, la T3 es la más activa, biológicamente hablando. La dosis de los pacientes con levotiroxina es dependiendo del grupo etario. En adultos jóvenes generalmente va de 1.6 a 1.8 microgramos kilo día. Cabe recalcar que las tabletas de levotiroxina tienen diferentes presentaciones. Vienen de 25 microgramos, 50 microgramos, 75 microgramos, 100 microgramos, 150 microgramos y hasta de 88 microgramos, ¿no? Y en los pacientes ancianos, dependiendo de las comorbilidades, la dosis es muchísimo menor, ¿no? Por el riesgo de incrementar los problemas cardiovasculares. En los pacientes ancianos, la dosis va de 0.5 microgramos kilo día, ¿no? Es mucho menor la dosis. En términos generales, se podría empezar con 12.5 o 25 microgramos de hormona tiroidea al día. Es importante tomar este medicamento en ayunas y con un vaso de agua, debido a que esto va a permitir una mayor absorción del medicamento, ¿no? En ayunas, ¿por qué? Porque el pH gástrico generalmente es ácido en este momento y la hormona tiroidea tiene un mejor mecanismo de acción al actuar en este medio interno. Pero también es importante recalcar que hay interacción con otros fármacos que van a intervenir su absorción, interfieren en su absorción. Dentro de estos tenemos a diferentes anestésicos, sedantes, fenitoína, digoxina, warfarina, sucralfato, los pacientes que están en tratamiento con hidróxido de aluminio, sulfato ferroso, incluso la soya, el calcio, van a disminuir la absorción del medicamento, ¿no? Por eso se recomienda que los pacientes tomen la medicación siempre en ayunas y una hora después podrían tomar algún otro medicamento que interfiere su absorción para evitar justamente ese efecto. La semivida de la hormona tiroidea, la levotiroxina, es de 7 días. Se necesita en promedio unas 6 a 8 semanas para lograr un equilibrio de las hormonas tiroideas y los efectos biológicos de esta levotiroxina. Este medicamento se absorbe en el estómago, en el intestino delgado, y requiere justamente lo que estábamos hablando de una secreción gástrica ácida para una mejor absorción y un buen mecanismo de acción. Ese es el medio ideal para poder actuar la hormona tiroidea. Como todo fármaco, como todo medicamento, tiene efectos secundarios. Dentro de ellos vamos a tener tirotoxicosis sintomática subclínica. Puede condicionar, el exceso de hormona tiroidea en torrente sanguíneo puede condicionar taquiarritmias atriales, sobre todo en pacientes que son ancianos con riesgo de fibrilación auricular, ¿no? Pacientes cardiópatas. Y también el estímulo de las hormonas tiroideas exógenas puede condicionar o incrementar el riesgo de osteoporosis en cuanto el paciente esté con supresión de las hormonas tiroideas. Puede haber un empeoramiento de pacientes con enfermedad coronaria, insuficiencia adrenal limítrofe. Puede haber una pérdida acelerada de la masa ósea, sobre todo en mujeres posmenopáusicas en las cuales tienen deprivación estrogénica, y esto condiciona, es un factor de riesgo para poder incrementar este efecto. Los pacientes con alopecia transitoria o pacientes que cursen además con síntomas simpático-miméticos, ¿no? Debido a la supresión de la hormona tiroidea, van a cursar con hipertiroidismo subclínico, en los cuales pueden condicionar problemas de taquicardia. En el tratamiento del hipotiroidismo tenemos los valores de referencia en los cuales nosotros vamos a hacer seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? Dentro de esto vamos a tener la TSH, que nos va a servir como un marcador de seguimiento, ¿no? En el tiempo. Hemos hablado de 4 a 6 semanas, es un tiempo adecuado para poder ver un efecto biológico de la hormona tiroidea y un impacto clínico en los pacientes. Otro punto importante son los anticuerpos, los cuales de inicio es importante solicitarlos para saber si estamos ante la presencia de una patología autoinmune o no. Y otro factor importante también en relación a un grupo especial de riesgo son las mujeres gestantes, ¿no? Las cuales los parámetros y metas de control de la TSH generalmente son más ajustados, que se acercan a los rangos de la normalidad.
Otro grupo importante en relación al control y seguimiento de los pacientes con hormona tiroidea es importante, como hemos mencionado, el grupo de riesgo, y los pacientes con hipotiroidismo congénito también es importante un seguimiento más estrecho para evitar los efectos que pudiera tener la deficiencia de hormona tiroidea en este grupo, ¿no? Normalmente el tiempo de evolución de tratamiento es de 6 a 8 semanas en la mayoría de las patologías con hipotiroidismo para poder ver un efecto clínico evidente, ¿no? Y una estabilización de las hormonas tiroideas. En relación a las metas del tratamiento, vamos a tener que el hipotiroidismo manifiesto, lo importante, el objetivo es restaurar a un estado tiroideo, llevar a TSH en rangos normales, aceptables, mejorar la sintomatología de hipotiroidismo, reducir el tamaño del óseo, en caso el paciente lo presentara. En el hipotiroidismo subclínico, evitar la progresión al hipotiroidismo primario. Es importante también corregir los signos y síntomas, y también, como hemos visto, hay fenómenos paraclínicos que también se ven afectados como la dislipidemia. Es importante también normalizar el valor de estos lípidos, tanto al predominio de colesterol LDL como triglicéridos, y por lo tanto disminuir el riesgo de bajo. En relación al descarte de la disfunción tiroidea durante la gestación, la historia de hiper o hipotiroidismo es importante consignarlo, ver la historia familiar de patología tiroidea, bocio, la presencia de los anticuerpos, evaluar los signos y síntomas sugestivos de disfunción tiroidea, los eventos paraclínicos que pueden ocurrir, anemia, hipercolesterolemia, hiponatremia, que también puede cursar con hipotiroidismo. Las patologías autoinmunes como diabetes tipo 1, tener en cuenta los desórdenes autoinmunes, los problemas de infertilidad, los antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, la historia de abortos a repetición también es un factor de riesgo para hacer screening de la patología de hipotiroidismo. Ya. Tenemos también situaciones especiales en relación al hipotiroidismo y el embarazo. ¿Por qué es importante mencionar esto? Debido a que el embarazo es una condición fisiológica, pero también tiene ciertos riesgos y complicaciones, ¿no? El riesgo de hipertensión, preeclampsia, anemia, hemorragia posparto, disfunción ventricular, aborto espontáneo, bajo peso al nacer, anormalidades en el desarrollo cerebral, están relacionadas en una paciente con hipotiroidismo no tratado, ¿no? Se incrementa más el riesgo de todas estas complicaciones durante el embarazo. En el hipotiroidismo y embarazo es importante tener claro que las metas de control de la TSH antes y después del embarazo son muy importantes para el control y seguimiento. Hay metas de control en el primer trimestre que hemos mencionado, muchas de las veces se encuentra dentro de los rangos de la normalidad, pero las metas son más ajustadas para lograr asegurar el aporte de hormonas tiroideas al producto del feto. La hormona tiroidea es muy segura durante el embarazo, no produce alteraciones, ¿no? Y los controles con las hormonas tiroideas, tanto TSH y T4 libre, deben ser en cada trimestre, dependiendo de cómo es la evolución del paciente. Hay recomendaciones de la Sociedad Americana de Tiroides en relación al diagnóstico y manejo de la patología tiroidea durante el embarazo. Por ejemplo, como hemos mencionado, las metas de control de la TSH deben estar muy estrictamente sumidas a estos rangos de referencia en el segundo trimestre y en el tercer trimestre, ¿no? También es importante ver la relación de los anticuerpos, que también nos va a ayudar a definir en relación al tratamiento y seguimiento y el riesgo de patología en el feto, ¿no? Que es mucho más importante si en caso hubiera algún riesgo de herencia genética de patología tiroidea. La Asociación Americana de Tiroides, en su recomendación 19.2, considera que el tratamiento con levotiroxina en mujeres en edad reproductiva con TSH sérica normal, si están gestando o planeando gestación, incluyendo la reproducción asistida en el futuro inmediato, si tienen o han tenido la presencia de anticuerpos positivos,
es bastante segura y tiene un índice de recomendación grado B, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que mujeres en programa de fertilidad, mujeres en edad reproductiva o mujeres que estén gestando, es importantísimo evaluar la función tiroidea y consignar el tratamiento de acuerdo a la situación en la que se encuentren las hormonas tiroideas y la situación clínica del paciente, ¿no? El hipotiroidismo subclínico es otra condición clínica especial en el cual hemos mencionado que los valores de la TSH para inicio de tratamiento por consenso generalmente debe estar por encima de 10, si es que hay la presencia de bocio difuso, la presencia de anticuerpos positivos, si hay problemas de hipercolesterolemia, problemas de infertilidad. Entonces son situaciones en las cuales nos va a ayudar a definir el tratamiento para este tipo de pacientes, ¿no? El hipotiroidismo congénito es una condición clínica bastante especial en el cual puede haber gestación prolongada, el paciente, el producto puede cursar con ictericia persistente, cursar con edema generalizado, con hipoactividad, pobre succión al lactar, pobre alimentación, el crecimiento generalmente es lento, puede cursar con mixedema y retardo en el desarrollo. Entonces, todas estas condiciones clínicas nos pueden hacer sospechar en un paciente con hipotiroidismo congénito, ¿no? En el cual se debe decidir el tratamiento de manera inmediata para evitar las complicaciones a futuro. El hipotiroidismo congénito, hay tres puntos importantes a tener en cuenta, por qué es importante tratar, ¿no? Por las alteraciones en el desarrollo neurológico, por las alteraciones del crecimiento y por la presencia o no de infiltrado mixedematoso, por la presencia de signos clínicos que nos hagan sospechar en un hipotiroidismo congénito. Un recién nacido que presenta macroglosia, edema de párpados, la cara redonda, llanto ronco, mixedema en tejidos laringeos que condicionen un llanto característico, la piel muy reseca, ligeramente escamosa y gruesa, son signos clínicos de un hipotiroidismo congénito, el cual se debe corroborar con los exámenes de laboratorio e iniciar el tratamiento. Los signos de hipotiroidismo se van a desarrollar en la primera semana, pero no van a ser evidentes hasta el segundo o tercer mes, ¿no? Por eso es importante la sospecha diagnóstica para poder hacer un diagnóstico precoz y poder dar un tratamiento oportuno. Acá tenemos a un niño pequeño con hipotiroidismo congénito. Los signos clínicos a considerar son fontanelas posteriores que difícilmente se van a cerrar, ictericia prolongada, el llanto ronco, la piel seca, tienen un ruido nasal al llorar, cursan con hernia umbilical, la facies hipotiroidea, mito botagado, cansado, con macroglosia, como podemos ver acá, cursan con estreñimiento. Al evaluar este tejido muscular vamos a ver que tienen hipotonía, tienen problemas de hipoactividad, hipotermia, tienen dificultad para regular la temperatura. Algunos pueden cursar con bocio, somnolencia, el pelo generalmente es ralo, quebradizo, o algunos pueden cursar con vómitos, intolerancia oral, incluso hasta bradicardia. Entonces se debe hacer el descarte en estos niños entre el segundo y tercer día de vida. La punción para la prueba de las hormonas tiroideas se hace en el talón básicamente, y la sangre generalmente se recoge en un papel filtro especial para poder analizar los valores de la TSH, ¿no? Entonces, estos pacientitos, dependiendo del compromiso o de la alteración de las hormonas tiroideas, es importante también ir más allá en relación a la etiología del hipotiroidismo, ¿no? Es importante también los estudios de gammagrafía para poder detectar si es que se trata de una alteración anatómica de la glándula tiroidea, de repente es una ectopia tiroidea que no está cumpliendo la función de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. Y de inmediato se debe indicar el tratamiento con hormona tiroidea, dependiendo de la edad en la que se encuentre, en promedio de 10 microgramos kilo día de hormona tiroidea para evitar las complicaciones neurológicas, que es lo más preocupante.
Este es otro pacientito con cretinismo, que es un tipo de hipotiroidismo severo, cursa con retardo mental, alteraciones en el crecimiento, algunos pueden cursar con alteraciones de las proporciones corporales, en las cuales está afectada la talla, son niños con talla baja y cursan también con edad ósea bastante retrasada, ¿no? Y alteración de las hormonas tiroideas, la TSH muy por encima del rango normal con valores de T4 libre muy por debajo del rango de referencia normal. Otra entidad importante es la enfermedad no tiroidea o el síndrome de tiroideo enfermo, como habíamos mencionado, es de alta sospecha en pacientes con patología crónica, las cuales el paciente se encuentra en unidad de cuidados intensivos en un área de ambiente hospitalario de vigilancia continua, ¿no? En estos pacientes es importante medir la TSH para ver si es que tienen una disfunción tiroidea, ¿no? Y considerar también el efecto de algunos fármacos que podría estar indicado en este tipo de pacientes por otras patologías o comorbilidades. Existe una enfermedad severa de fondo, debido a esto hay problemas de inanición prolongada, esto va a generar cambios en las hormonas tiroideas, ¿no? Y que pueden estar condicionando justamente este tipo de alteración. Pero en estos pacientes generalmente al compensar la parte de las comorbilidades hay normalización de las hormonas tiroideas. Es importante ver el antecedente. Bueno, hasta aquí hemos visto el tema relacionado a hipotiroidismo. Como podemos ver, es una patología bastante frecuente y que tiene múltiples aspectos importantes a considerar en diferentes grupos etarios. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, vamos a continuar. Entonces, otra patología importante en relación a la glándula tiroidea tenemos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo tenemos dos entidades que vamos a poder diferenciar, la tirotoxicosis y el hipertiroidismo. Pareciera que son términos sinónimos, pero no. Vamos a ver que la tirotoxicosis se refiere tanto a los cambios clínicos y fisiopatológicos que se producen por el exceso de la hormona tiroidea. Esto independientemente de la etiología. En cambio, el hipertiroidismo se refiere ya a patologías tiroideas que van a producir un exceso tanto de la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, pero por la propia glándula tiroidea. El hipertiroidismo se puede clasificar al igual que el hipotiroidismo dependiendo del nivel de afectación en primario, secundario, terciario o acá lo podemos poner como central, ¿no? El primario cuando la propia glándula en sí está afectada, en la cual hay una hipersecreción de forma autónoma de las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Y el central tenemos al secundario y al terciario debido a una alteración tanto en la glándula hipófisis como a nivel del hipotálamo. El eje de la patología del hipertiroidismo vamos a tener el eje superior, el hipotálamo, en el cual hay la estimulación de la hormona liberadora de tirotropina a la adenohipófisis y esta la glándula tiroidea y por retroalimentación negativa va a estimular directamente la TRH para poder sintetizar y regular las hormonas tiroideas en caso de hipersecreción de estas. Acá vemos la afectación del hipotiroidismo secundario a nivel básicamente de la hipófisis, en la cual hay una hipersecreción de la hormona estimulante la tiroides, la cual va a ser un feedback negativo en relación a las hormonas tiroideas a nivel del hipotálamo. ¿Cuál es la clínica del hipertiroidismo? Debido a la hipersecreción de las hormonas tiroideas y debido a la afectación en diferentes órganos, los pacientes con hipertiroidismo, uno de los síntomas importantes que mencionan los pacientes son la baja de peso, ¿no? Una baja de peso brusca en las cuales el paciente tiene bastante apetito, pero menciona que ha bajado de peso. Otro de los síntomas que menciona el paciente es la presencia de bocio, ¿no? El paciente como baja de peso se da cuenta que tiene una masa en la zona del cuello anterior, tiene intolerancia al calor, los pacientes cursan con piel delgada, caliente, los pacientes tienen palpitaciones, tienen tremor distal,
también pueden cursar con problemas de caída de cabello, ¿no? Los pacientes pueden cursar con debilidad muscular, sobre todo predominio de debilidad proximal, pueden cursar con hiperdefecación, ¿no? Los pacientes refieren de que cada vez que comen van al baño, pero no es diarrea, sino que hacen deposición de pequeñas cantidades, ¿no? Y son pacientes que generalmente van a estar ansiosos, inquietos, no van a estar tranquilos al momento de la consulta, se sienten nerviosos y muchas de las veces la patología del hipertiroidismo se confunde con otra patología o un trastorno mental, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente del hipertiroidismo? La causa más frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow o bocio difuso tóxico. Esta se puede presentar a cualquier edad. La frecuencia de presentación es de 20 a 40 años de edad. Es mucho más frecuente en mujeres. Hay una tríada clásica, el bocio difuso, la oftalmopatía de Graves y la dermopatía. En la etiología, como sabemos, es una enfermedad autoinmune de causa desconocida, pero hay una fuerte predisposición familiar, ¿no? El 50% de los familiares con anticuerpos antitiroideos circulantes tienen mayor riesgo de hacer hipertiroidismo. He aquí la importancia de los factores genéticos familiares a tener en cuenta de esta patología. Acá tenemos la triada clásica de la enfermedad de Graves-Basedow. Los pacientes cursan con un bocio difuso en el mayor porcentaje de ellos, como podemos ver la fotografía de acá. Tienen una mirada, una facies, una expresión de una cara como asustada, con los globos oculares que impresionan estar retraídos, debido al exoftalmos, el cual viene a ser una retracción tanto del párpado superior como inferior, con una proptosis del globo ocular, ¿no? Como una mirada de sorpresa, de susto. Y la presencia de infiltrado en las zonas pretibiales, conocidas como infiltrado mixedematoso, que son condiciones también de autoinmunidad en estos pacientes con hipertiroidismo. En relación a la patogénesis de esta enfermedad, se habla de la presencia de linfocitos T que van a sensibilizar a los antígenos tiroideos y estos van a estimular a los linfocitos B para sintetizar los anticuerpos contra estos agentes, ¿no? Estos anticuerpos están dirigidos contra el receptor básicamente de la hormona estimulante de la tiroides, de las células tiroideas, y por lo tanto van a estimular a estos receptores para que aumente el crecimiento y la función de estas, ¿no? Y por lo tanto va a condicionar una hipersecreción de las hormonas tiroideas. La predisposición genética es bastante frecuente, pero hay factores desencadenantes, muchas de las veces no están bien definidos, pero se puede ver, por ejemplo, en pacientes durante el embarazo posparto, pacientes que van a cursar con hipertiroidismo, pacientes con tratamiento con medicamentos como litio, exceso de yoduro, infecciones que pueden condicionar o desencadenar un problema tiroideo, virales o bacterianas, el retiro brusco de glucocorticoides, y también se postula la teoría del estrés, que no hay una evidencia clínica, pero que también puede condicionar o desencadenar una patología de hipertiroidismo. En la enfermedad de Graves-Basedow hay diferentes signos y síntomas, como podemos ver acá. Los pacientes cursan taquicárdicos, hipertensos, hay tremor distal, en las mujeres hay presencia de metrorragias, problemas de infertilidad, los reflejos osteotendinosos generalmente están aumentados en velocidad, problemas de osteoporosis, debilidad proximal, miopatías, problemas de mixedema, hiperdefecación, problemas a nivel cardiovascular, taquicardia, ¿no? Arritmias supraventriculares, y sobre todo son pacientes que tienen intolerancia al calor, ¿no? Son pacientes que en el estado de ánimo están inquietos, preocupados, ansiosos. En cuanto al diagnóstico de la enfermedad de Graves, vamos a ver primero la clínica, luego la alteración de las hormonas. Hay una supresión de la TSH, un aumento de la T4 libre. Es importante investigar la presencia de los anticuerpos. Uno de los anticuerpos a evaluar es el TCI, que es una inmunoglobulina estimulante de la tiroides, que muchas de las veces está incrementado en pacientes con enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Pero también los anticuerpos antitiroperoxidasa que habíamos mencionado, que están altos en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto, también pueden estar presentes en esta patología.
La gammagrafía tiroidea es importante en esta patología porque ella nos va a dar el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Nos va a informar como la presencia en la enfermedad de Graves, la presencia de un bocio difuso hipercaptante. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de enfermedades? El tratamiento está dirigido básicamente a las drogas antitiroideas. Dentro de estas tenemos a las tionamidas, ¿no? Y el propiltiuracilo, pero eso no lo tenemos en nuestro medio, ¿no? Las tionamidas sí tenemos como el metimazol. El yodo radioactivo es un segundo escalón de tratamiento cuando los medicamentos antitiroideos no tienen un efecto en un promedio aproximado de 2 años de tratamiento de manera continua. El tercer escalón del tratamiento es la cirugía en caso no responda al tratamiento con antitiroideos de síntesis, al yodo radioactivo. El tercer escalón es la cirugía, la tiroidectomía total para poder solucionar los síntomas del hipertiroidismo, ¿no? Y existe tratamiento coadyuvante para los síntomas que produce el hipertiroidismo, ¿no? Dentro de el tratamiento relacionado a otros tipos de hipertiroidismo, vamos a tener que existen diagnósticos diferenciales en relación a la patología del hipertiroidismo. Tenemos al adenoma tóxico o enfermedad de Plummer, en el cual se caracteriza por la presencia, como podemos ver acá en la gammagrafía tiroidea, un adenoma funcional secretor de la hipersecreción de hormonas tiroideas. Los pacientes con adenoma secretor, adenoma tóxico, cursan con taquicardia, intolerancia al calor, con baja de peso. Generalmente estos pacientes en el análisis de las hormonas tiroideas tenemos una supresión de la TSH y un aumento de la T3 y la T4 libre generalmente, ¿no? En la gammagrafía nos informan como un nódulo caliente, hipersecretor, y que la cual va a suprimir el tejido sano, como podemos ver acá, ¿no? Esta es una glándula tiroidea, el lóbulo tiroideo derecho e izquierdo, y vemos acá la presencia de un adenoma hiperfuncionante, ¿no? Con una hipercaptación del yodo 131. ¿Cuál es el tratamiento en este tipo de pacientes? El tratamiento es la terapia de hiperfunción con yodo 131, lo cual va a permitir aplacar la hipersecreción de las hormonas tiroideas y por lo tanto normalizar. Otro de los diagnósticos de hipertiroidismo tenemos al bocio multinodular tóxico, que se da en personas sobre todo mayores, más de 60 años en adelante, las cuales cursan con un bocio multinodular que tiene larga evolución. ¿Qué signos clínicos va a tener un paciente con bocio multinodular? El paciente puede cursar con taquicardia, con insuficiencia cardíaca, con problemas de arritmia, pérdida de peso, sudoración, temblores distales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en relación a las hormonas tiroideas? Va a haber una supresión de TSH con un aumento de la T3 y la T4 libre. ¿Qué nos informa la gammagrafía tiroidea? La gammagrafía tiroidea nos informa nódulos funcionales múltiples hipercaptantes, como podemos ver acá en la fotografía. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la terapia de hiperfunción con yodo 131. Otras formas de hipertiroidismo dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener la tiroiditis subagudo-crónica, en la cual hay igual supresión de la TSH con una mayor liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4. Los síntomas pueden ser de leves a graves, se den espontáneamente en semanas o meses. En la gammagrafía nosotros vamos a poder evidenciar que hay una captación de yodo suprimida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a poder evidenciar en la gammagrafía la presencia de captación de yodo 131. La tirotoxicosis artificial, debido a la ingesta de grandes cantidades de levotiroxina, son pacientes que están en tratamiento para hipotiroidismo y ha habido un aumento de dosis, por lo tanto va a condicionar una supresión de las hormonas tiroideas. Los síntomas de tirotoxicosis son palpitaciones, ansiedad, taquicardia, hiperdefecación. La gammagrafía tiroidea generalmente puede estar suprimida, no se va a poder evidenciar como en los anteriores, como hemos podido observar, y el tratamiento va prácticamente para los síntomas, ¿no? Si el paciente presenta síntomas como taquicardias, ansiedad, nerviosismo, los medicamentos como beta bloqueadores generalmente tienen una buena respuesta, ¿no? Y los contrastes yodados y también la terapia psicológica en este tipo de pacientes debido al impacto que pudiera generar en estos pacientes la sintomatología.
Otra condición importante es el estroma ovárico o teratoma ovárico con tejido tiroideo hiperfuncionante que va a condicionar la hipersecreción de estas hormonas tiroideas. Las pacientitas van a cursar con pérdida de peso, taquicardia. Acá en ellas es importante porque hay captación de yodo radioactivo en la zona ovárica, en la zona pélvica. El tratamiento es extirpar este tumor hiperfuncionante y las hormonas tiroideas también cursan con supresión de la TSH y elevación de las hormonas tiroideas. El carcinoma tiroideo, dentro de estos vamos a tener que muchas de las veces las hormonas tiroideas están dentro de rangos normales, no hay afectación de la función tiroidea, solo un pequeño porcentaje pueden cursar con hipertiroidismo. El tratamiento, el carcinoma tiroideo, es primero la cirugía y posteriormente la terapia o la activa con yodo 131. En la enfermedad trofoblástica, aquí también es importante porque va a haber una alteración en relación a las hormonas tiroideas y el tratamiento generalmente es quirúrgico en este tipo de pacientes. El diagnóstico de hipertiroidismo, primero los signos y síntomas del paciente, luego de la evaluación clínica hay que solicitar los exámenes de ayuda diagnóstica, el perfil tiroideo, dentro de ellos la TSH, la T4 libre. Los anticuerpos son muy importantes, sobre todo los anticuerpos TCI, que es inmunoglobulina estimulante de la tiroides, y los anticuerpos tiroperoxidasa, que pueden estar incrementados, ¿no? Los estudios de gammagrafía también son importantes para poder diferenciar ante qué tipo de hipertiroidismo estamos, ¿no? Si es un bocio difuso, nodular, hipercaptante, hipocaptante o está suprimida la captación, ¿no? Para poder considerar dentro de los diagnósticos diferenciales. Como hemos visto, los diagnósticos diferenciales son diversas patologías como el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, la tiroiditis aguda estructurada, la tiroiditis subaguda granulomatosa de Kervair, la linfocítica silente. Son patologías que debemos tenerlo en cuenta para el diagnóstico de hipertiroidismo. Una de las complicaciones agudas del hipertiroidismo es la crisis o tormenta tiroidea, en la cual hay una exacerbación marcada, aguda de los síntomas del hipertiroidismo. Realmente es una emergencia médica y el paciente requiere un tratamiento en una unidad de cuidados intensivos por la sintomatología clínica que presenta el paciente. Para valorar esta severidad del caso es importante evaluar los criterios de clasificación de tormenta tiroidea según Warstowski, en el cual define diferentes parámetros como la temperatura, hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central, presencia de taquicardias, alteraciones a nivel gastrointestinal, las cuales van a generar un puntaje de acuerdo a lo que encontremos en nuestro paciente, y esto va a condicionar realmente la presencia de una tormenta tiroidea inminente de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Los pacientes generalmente con sospecha de tormenta tiroidea tienen una alteración a nivel de todos los aparatos y sistemas, cursan con fiebre, con taquicardia, con falla cardíaca, con alteraciones gastrointestinales, dolor abdominal, ictericia, y que esto condiciona un riesgo alto de mortalidad en caso no se trate de manera oportuna. Estos son los puntajes para que podamos observar la temperatura. De acuerdo al grado de temperatura vamos poniendo los puntajes. A mayor temperatura, mayor puntaje, la disfunción cardiovascular, la taquicardia, los valores de la frecuencia cardíaca. Vemos, mientras más alto esté, mayor puntaje. El sistema nervioso central evaluado desde si está en alerta, si está en agitación, si está en letargia, tienen un puntaje para poder definir si es que hay algún grado de insuficiencia cardíaca, esto hay que ver con la evaluación clínica y una radiografía de pulmones para poder evaluar. Si hay disfunción gastrointestinal o hepática también es importante, y sobre todo el factor precipitante, ¿no? Esto quiere decir que, al igual que las demás patologías metabólicas, existe un factor gatillante que va a condicionar este tipo de alteraciones, y dentro de ellas tenemos las infecciones. Si nosotros evaluamos a nuestro paciente en todas estas esferas que hemos mencionado y tenemos un puntaje de 25 a 44, probablemente es una tormenta tiroidea inminente. Si es más de 45 puntos las zonas evaluadas, entonces estamos ante la presencia de una tormenta tiroidea en la cual requiere una acción inmediata y un tratamiento
oportuno. La crisis tirotóxica, ¿cuál es el tratamiento? ¿No? Como hay alteraciones a nivel cardiovascular, los beta bloqueadores, como el propanolol a dosis endovenosa o bioral, el control de la hipersecreción, de la síntesis de hormonas tiroideas, tenemos a los diferentes medicamentos como las tionamidas, como el metimazol y el propiltiuracilo, de los cuales tenemos en Perú el metimazol, medicamentos yodados como la solución de Lugol, que tiene una buena respuesta en los pacientes con tormenta tiroidea, o el carbonato de litio. Sedantes, dependiendo del compromiso del paciente, los barbitúricos, y también existen medicamentos que van a bloquear la conversión periférica de T4 a T3 debido a que hay una hipersecreción. Dentro de estos medicamentos están los beta bloqueadores como el propanolol, aparte de controlar los síntomas de taquicardia, van a tener este efecto de conversión periférica. Los corticoides también son importantes, ayudan en la conversión periférica de T4 a T3. Diferentes medicamentos como el propiltiuracilo también tiene este efecto, y el ácido iopanoico, que también cumple esa función de conversión periférica de T4 a T3. Entonces, existen otros tipos de tratamientos para mejorar el aclaramiento de la hormona tiroidea, dependiendo del compromiso, como hemos mencionado. Medicamentos como la colestiramida o el aclaramiento sanguíneo, dependiendo si no hay respuesta con los anteriores, el paciente incluso puede ir a hemodiálisis, hemoperfusión o plasmaféresis para poder lograr o controlar esta hipersecreción de las hormonas tiroideas. Existen medidas de soporte como los antipiréticos, el acetaminofeno para controlar la fiebre. Es importante evaluar el estado de hidratación y corregirla en caso lo presente. El tema de la nutrición, debido a que hay un hipercatabolismo, el paciente está en un metabolismo incrementado, y el tratamiento en sí de los problemas cardiovasculares que pudiera conllevar, como la insuficiencia cardíaca congestiva, en caso lo presente el paciente al momento del diagnóstico, ¿no? Y a la par con ello es importante buscar la terapia o dar el tratamiento al factor precipitante, ya sea la infección urinaria, respiratoria, digestiva, la que esté condicionando o gatillando este tipo de alteración, que es una emergencia médica en sí. Bueno, ahí hemos terminado. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda que tengan? ¿Ha quedado claro? Hemos tratado de abarcar la mayoría de las patologías de la glándula tiroidea para poder tener un concepto general de esta enfermedad, ¿ya? Debido a que es bastante frecuente y es importante conocerla para poder tener un enfoque global y poder diagnosticar en el momento que ustedes encuentren un paciente con sospecha de patología tiroidea. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctora, parece que todo claro. No se olvide de tener la graduación, por favor. ¿Cómo? Todo claro, doctora. No se olvide de tener la graduación, por favor. Excelente. Ya, muy bien. Entonces, no habiendo ninguna pregunta, les agradezco su atención y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Buenas tardes con todos. Gracias, doctora, cuídese. La grabación, por favor, lo apaga.